Le reiteré esta mañana a nuestras Fuerzas Armadas la orden de actuar con contundencia. ¿Cómo está? Regresa a Temas del Día. De inmediato le propongo revisar nuestra cuenta en Twitter para que vea cuál es la pregunta de hoy. Aquí está en pantalla. Justo el día pautado para retomar el diálogo con el ELN, el gobierno de Colombia se levanta de la mesa. ¿Qué peligro implica esta decisión del presidente Juan Manuel Santos cuando no rige ya el cese el fuego bilateral? ¿Qué garantías le ofrece el presidente a la paz en Colombia? Son las preguntas que le hacemos en esta ocasión. Mientras, pasamos a nuestro primer tema del día. He conversado con el jefe de la delegación del gobierno en Quito, el doctor Gustavo Bell, para que se regrese de inmediato para evaluar el futuro del proceso. Asimismo, le reiteré esta mañana a nuestras Fuerzas Armadas la orden de actuar con contundencia para responder a esta agresión y proteger la vida y honra de los colombianos, como es su deber constitucional. Sucede que a pocas horas de finalizar el cese el fuego bilateral entre el Ejército de Liberación Nacional y el Ejército colombiano, el presidente Juan Manuel Santos suspendió el proceso de diálogo que iniciaría este miércoles en Ecuador, tras argumentar que se habrían registrado nuevos ataques en el oriente del país atribuidos a este grupo insurgente. Este obstáculo a la paz en Colombia es justo nuestro primer tema del día. Vamos entonces a ampliar. La Fuerza Armada colombiana señaló a la guerrilla como responsable de un atentado contra dos tramos del oleoducto Cañón Limón-Coveñas en los departamentos de Arauca y Boyacá, así como de una presunta explosión que dejó infantes de marina heridos. La decisión de Santos fue apoyada por miembros del gobierno colombiano que señalaron los incidentes como una afrenta directa contra las comunidades afectadas por el conflicto. Pero vamos a ver cuál fue la reacción del ELN a este sorpresivo anuncio del jefe de Estado colombiano. El comandante Pablo Beltrán señaló que su organización seguía dispuesta a continuar con el proceso de diálogo. Pactar un nuevo cese. Primero, el cese al fuego bilateral, temporal y nacional, pactado para que durara 101 días, concluyó ayer a las 12 de la noche. Su propósito de mejorar la situación humanitaria de la población fue logrado a medias por la actitud del régimen. De nuestra parte, cumplimos con los objetivos del cese. Segundo, los incidentes ocurridos el día de hoy en el oriente colombiano ocurren en medio de la compleja situación de conflicto que sufre el país. Pero pese a ellos, no debe alterarse el curso de las conversaciones para lograr una salida política al conflicto. En este contexto, Pablo Beltrán insta al gobierno de Colombia a que no se levante de la mesa de conversaciones. El analista político Carlos Medina Gallego resaltó justo eso, la importancia de que el gobierno colombiano se mantenga en la mesa de diálogo. Lo más importante de un proceso de esta naturaleza es que las partes permanezcan sentadas en la mesa, conversen sobre las dificultades que se vayan presentando en el proceso y conjuntamente lleguen a acuerdos para solucionar los problemas que se vayan dando. Esta situación es indiscutiblemente desafortunada para el país, que se va a comenzar a manifestar, como ya lo viene haciendo a través de distintos sectores, en desacuerdo con los comportamientos de las dos partes.
A Bogotá nos vamos seguidamente con nuestra corresponsal Lorena Hoyos. Te saludo, Lorena. Seguimos revisando reacciones que han dicho los miembros de la sociedad civil colombiana tras este pronunciamiento, insisto, sorpresivo del presidente Juan Manuel Santos. Rey, buenas tardes. Pues mire, frente al momento de crisis o de tensión que se vive en este momento respecto al diálogo de paz entre el ELN y el gobierno colombiano, existen múltiples miradas y en ese sentido también múltiples reacciones. Muchas de ellas distan unas de otras, pero mantienen un factor en común, y es que gran parte de esos ciudadanos que se han pronunciado han insistido en que estas dificultades, diferencias, estos incumplimientos, todas esas circunstancias que han puesto de presentes en las últimas horas las partes deben solucionarse en la mesa de negociación. Estos sectores han rechazado la decisión que tomó el presidente Juan Manuel Santos de llamar a consulta al equipo negociador, de no comenzar el ciclo de negociación, porque han puesto de presente que si bien el cese al fuego es definitivo, es un anhelo y es un clamor de las comunidades que viven todavía intensamente el conflicto armado, hay unos puntos centrales de una agenda de negociación que deben discutirse allí en Quito, justamente en aras de poder avanzar en el diálogo de paz y que esos escenarios de guerra que todavía se siguen viviendo no se presenten más para estas comunidades. Por eso insistían en que la decisión ahora del presidente Santos debe ser que retorne el equipo negociador a Quito, que se reúnan con el ELN y allí miren un poco la realidad que está viviendo el país y cuáles serían las dinámicas que tendrían que efectuarse para corregir esos errores. Sin lugar a dudas, sigue insistiendo la sociedad civil, debe establecerse cuanto antes un nuevo cese al fuego bilateral, porque también ponían hoy de presente que existe el temor de lo que va a significar volver a la confrontación armada, volver al cruce de fuegos en donde queda en medio de la población civil. Señalaban que cada una de las acciones de guerra que se adelantan tanto por parte del Ejército de Liberación Nacional como por parte de las fuerzas militares tiene sin lugar a dudas un impacto sobre esta población que está cansada de la guerra, pero que insiste que la única forma de alcanzar la paz sin lugar a dudas es el diálogo, y justamente por eso insisten en la necesidad de continuar con ese diálogo de paz en Quito. Pero también señalaban que el gobierno nacional no puede pararse de la mesa porque el presidente Juan Manuel Santos tiene un mandato constitucional que es lograr la paz en Colombia. Ya se alcanzó una partecita de esa paz, o por lo menos del final de la guerra, que fue el proceso con las FAREP, pero falta todo este otro proceso con el Ejército de Liberación Nacional para pensar la posibilidad de una paz estable, completa y duradera. También ponían de presente otro elemento, Rey, decían, el cese al fuego bilateral no ha sido fácil, no es fácil, porque aquí no solo estamos hablando de dos partes enfrentadas en un conflicto que deben silenciar los fusiles, el ELN y el Estado colombiano, sino que también estamos hablando de otros actores que están jugando en la violencia que sigue dándose en Colombia, los actores paramilitares, la violencia que está detrás de los líderes sociales. No olvidemos que en medio de este contexto hoy también Jean Arnault, el jefe de la misión política de Naciones Unidas, dio el balance sobre lo que ha sido la segunda misión ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Estados Unidos, y allí justamente también prendió las alarmas porque estos territorios que fueron dejados por las FARC han sido ocupados por otros actores criminales y armados. Entre estos, la sociedad civil habla de los actores paramilitares y todavía no hay acciones contundentes por parte del Estado colombiano para frenar esa violencia. Así que ante este escenario difícil, por ahora la insistencia de la sociedad civil a que el equipo del gobierno retorne a Quito, se retome el ciclo de negociación y sea en ese escenario en donde se tracen las líneas claras para cuanto antes establecer un nuevo cese al fuego bilateral. Ese es el reclamo social. Muchísimas gracias a Lorena por toda esta información. Hasta la próxima. Lorena Hoyos, directamente desde nuestra corresponsalía en Bogotá, Colombia. Vamos entonces a revisar nuestra pregunta a Twitter, que tiene mucho que ver con esto. Está en pantalla la pregunta, dice, justo el día pautado para retomar el diálogo con el ELN, el gobierno de Colombia se levanta de la mesa. ¿Qué peligro implica esta decisión de Juan Manuel Santos cuando ya no rige el cese al fuego bilateral? ¿Qué garantías le ofrece el presidente a la paz en Colombia? Ya tenemos una respuesta, la revisamos, esta de David Grau. Las empresas de la guerra en Colombia están muy preocupadas con la paz. Esto pudiera representar el inicio de una nueva ola de violencia que pudiera ser peligrosa para la región. Recordemos el nefasto Plan Colombia. Gracias, David, por tu respuesta. Esperamos la de otras personas que están en sintonía con temas del día. Y mientras nos llega su respuesta, le cuento que nuestra imagen del día nos va a llevar hasta Australia. Una pareja de recién casados, véala acá, y esto es en Paz
Rand, estado de Melbourne. Es la primera vez que homosexuales de ese país se casan después de que el Parlamento legalizara este tipo de unión civil. El Parlamento australiano aprobó el 7 de diciembre la reforma a la ley del matrimonio de 1961 que precisaba que la unión era exclusiva entre una mujer y un hombre para permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo. Con esta buena nueva nos vamos a la pausa. Regresa a Temas del Día y a través de una orden provisional, un juez de Estados Unidos encaró al presidente Donald Trump. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues bloqueando la suspensión de la protección para los llamados Dreamers o soñadores migrantes que llegaron a ese país siendo menores de edad. Sin embargo, esta misma semana fue cancelado el estatus de protección temporal a más de 200,000 salvadoreños en esa nación norteamericana. La regresiva política migratoria estadounidense. Ese es nuestro segundo tema del día. Vamos a ampliar a continuación. Fue el juez federal William Alsup quien bloqueó temporalmente la decisión del gobierno estadounidense de ponerle fin al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA por su sigla en inglés. La decisión se conoció ayer martes. El programa permanecerá vigente mientras se desarrolla el litigio sobre la decisión del presidente Trump, quien en septiembre pasado, usted lo recordará, decidió dejar sin efecto el DACA. Sin embargo, el fallo de Alsup no impide que el gobierno federal se niegue a procesar nuevas solicitudes. En varios estados, organizaciones sociales e individuos han presentado demandas legales para proteger a los destinatarios del DACA. Lo que ha dicho últimamente el presidente Trump respecto a su política migratoria también lo revisamos aquí. Hoy, por ejemplo, aseguró que continuará fortaleciéndola. Así lo dijo. Ayer acordamos buscar 4 áreas principales de reforma, asegurar nuestra frontera, incluido por supuesto el muro, que siempre ha sido incluido. Esto nunca ha cambiado. Socavar con la migración de cadena, cancelar la lotería de visas y abordar el estado de la población de DACA. Queremos ver que algo suceda con DACA. Se ha hablado de esto durante años y los niños ahora son adultos en muchos casos. Los números son muy diferentes, muy variables. Mucha gente dice 800,000, algunas personas dicen, ayer por primera vez escuché 650,000. También escuché 3 millones. El hecho es que nuestro país era un desastre y nadie sabe cuáles son los números, pero sabremos cuáles son los números. Recuerda esa palabra que siempre pronunciaba durante sus debates con la entonces candidata Hillary Clinton. Disaster, disaster. Todo en Estados Unidos es un desastre y él presuntamente lo va a arreglar. Bueno, pues en la misma cuerda migratoria, vamos a recordar que el pasado lunes el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos decidió eliminar la protección temporal a más de 200,000 migrantes de El Salvador, un país centroamericano que recibe prórroga por 18 meses para el denominado TPS. Los afectados por la medida tendrían inicialmente hasta el 9 de septiembre de 2019 para salir de Estados Unidos o conseguir otra condición de residencia legal. El informe de la agencia federal argumenta que las condiciones en El Salvador mejoraron de forma significativa en los últimos años, lo que permite eliminar la justificación original para no deportar a sus ciudadanos. Especialistas sostienen que la medida fuerza el desarraigo de familias y niños salvadoreños que han vivido y trabajado en suelo estadounidense tras recibir el beneficio del TPS en 2001. Pero es oportuno revisar algunas claves de la reforma migratoria del presidente Trump. Una de sus ideas más icónicas, seguridad fronteriza, gracias a la financiación y construcción completa del muro en la frontera sur de Estados Unidos hacia México. Devolución de menores de edad que entraron solos por la frontera. Este retorno será tratado prácticamente como una expulsión, ya que entrar en Estados Unidos ilegalmente es un crimen. El gobierno estadounidense también contempla un cambio en los parámetros para poner límites a los permisos de residencia basada en el mérito, priorizando la entrada a los migrantes más calificados. Además de los sistemas de seguridad migratorios existentes, Trump aspira a contratar a 10,000 agentes y 1,000 abogados más para la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas, la ICE, así como 300 fiscales federales y 370 jueces adicionales con el fin de hacer cumplir las leyes migratorias. Y por si fuera poco, aplicó un veto migratorio que impone fuertes limitaciones al ingreso en territorio estadounidense de ciudadanos provenientes de Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Chad,
Corea del Norte y en menor grado Venezuela. De toda esta situación nos cuenta a seguidas a nuestra compañera Francesca Manuele desde Washington, D.C. Francesca. Saludos, Rey. En estos momentos me encuentro en el Senado estadounidense, donde jóvenes conocidos como los soñadores están recorriendo las oficinas para exigirle a sus representantes políticos que voten a favor de una legislación que les dé el camino a la ciudadanía. Esta acción se realiza un día después de que un juez federal de California fallara en contra de la decisión del presidente Donald Trump de cancelar el programa DACA que protegía de la deportación a 800.000 soñadores como los que protestan aquí. Pero ellos dicen que aunque están contentos con esta decisión, esta es momentánea y su objetivo real es una ley comprensiva. También piden por la protección de los 200.000 salvadoreños con TPS que trabajan legalmente aquí hace casi 20 años y que podrían ser deportados si no salen del país antes del 9 de septiembre de 2019, como así lo anunció el Departamento de Seguridad Nacional esta misma semana. El presidente Donald Trump quiere aprobar una ley solo para estos jóvenes y no para los salvadoreños beneficiarios del TPS, pero como condición pone incrementar la militarización en la frontera y un presupuesto de $18.000 millones para terminar de construir el muro fronterizo con México. Esta ley seguramente será propuesta el día de hoy por la tarde o a más tardar mañana por la mañana ante el Congreso. Pendientes entonces, Francesca, muchísimas gracias por esta información. Vamos ahora a hablarle de otros temas que también son noticias durante este miércoles. Para eso revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos en Perú con Jaime Herrera. Familiares de víctimas de la dictadura de Fujimori gestionan ante la Nunciatura una audiencia con el Papa Francisco durante su visita a ese país, su próxima visita. Vamos a ver qué otra información tenemos por acá. La de Carolina Silvestre, que dice: la justicia concedió la excarcelación al ex canciller de Argentina, Héctor Timerman. Sus abogados la habían solicitado hoy por la mañana para que pudiera pedir nuevamente la visa a Estados Unidos, que le había sido negada. Iba a viajar a Estados Unidos por asuntos de enfermedad. Avanzamos. Eduardo Martínez, en México, reduce a Estados Unidos la alerta de viajes a ese país por violencia. Retira de la lista de advertencia de centros turísticos. Sin embargo, la tranquilidad no llega a muchos sitios del territorio mexicano. Y esta otra información nos la trae Cristian Salas. Él reproduce el comunicado oficial de la Cancillería de Ecuador sobre la situación del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Sucede que 5 años y medio después de que Rafael Correa y su entonces canciller Ricardo Patiño le dieran asilo en la Embajada de Ecuador en Londres, usted lo recordará, donde continúa Assange, el director de Wikileaks tiene ahora cédula de ciudadanía ecuatoriana con un código correspondiente a la provincia de Pichincha. Así están entonces las cosas. Muchísimas gracias a nuestros corresponsales por esta información que nos acaban de propiciar a través de la red social Twitter. Vamos ahora a nuestro tema en desarrollo. Y vamos a cruzar el océano, pero seguimos abordando el tema de los migrantes. Al menos 100 personas desaparecieron en el mar Mediterráneo durante el naufragio de una lancha en las costas libias frente a la ciudad de Al-Homs. Al mismo tiempo, se agravan las condiciones de detención de los migrantes en cárceles españolas. Nuestro corresponsal Sergio Rodrigo nos amplía a través de su reporte. Sergio, adelante. Muy buenas noches, Rey. Buenas noches también para toda la audiencia de Telesur. Aquí en el sur de España se sigue denunciando la continua violación de los derechos humanos por parte del gobierno español, principalmente en esa cárcel de Archidona. Hoy el Ministerio del Interior ha informado de que los más de 570 migrantes que habían sido encarcelados sin cometer ningún tipo de delito en ese centro penitenciario han sido expulsados. En su mayoría han sido devueltos a sus países de origen. Hay en torno a los 40-50
50 migrantes, no hay cifras exactas, que han sido repartidos por otros centros de internamiento de extranjero temporal en el resto del territorio nacional de España. Los movimientos sociales siguen denunciando principalmente todo el oscurantismo que gira en torno al gobierno con esta política migratoria. Insiste en que hasta el día de hoy se ha conocido la presencia de un menor más. Se conoce que al menos 12 menores fueron encarcelados en esta prisión de Archidona. Son migrantes de origen argelino que han sido deportados en las últimas horas, que el gobierno ha intensificado principalmente desde el pasado 29 de diciembre, cuando salió sin vida el cuerpo de Mohamed Bouderbala, un joven argelino que, según la autopsia, habría fallecido a causa de un ahorcamiento con la sábana en una celda donde había sido aislado. De momento, la familia insiste en que va a recurrir el archivo que la justicia española ha archivado y quiere buscar, sobre todo, depurar responsabilidades con estas violaciones de los derechos humanos que se están produciendo contra los migrantes que han sido interceptados en el mar Mediterráneo. En las últimas horas se conoce que aquí en España al menos 50 migrantes han sido interceptados por parte de Salvamento Marítimo Español. En las costas libias también el flujo continúa. También hemos conocido hoy a través de las autoridades libias que al menos 100 personas habrían desaparecido a varios kilómetros al este de Al-Homs. Habría sido un naufragio, según habían reportado algunos supervivientes. La crisis de los migrantes se sigue padeciendo, principalmente con la continua violación de los derechos humanos que se produce sobre estas personas en tránsito. Muy triste esta situación, gracias Sergio. Vamos entonces a recordar nuestra pregunta del día. ¿Y qué le preguntábamos al principio del programa? Justo el día pautado para retomar el diálogo con el ELN, el gobierno de Colombia se levanta de la mesa. ¿Qué peligro implica esta decisión del presidente Santos cuando no rige ya el cese el fuego bilateral? ¿Qué garantías le ofrece el presidente a la paz en Colombia? Revisamos más respuestas. Vamos a ver qué respuestas tenemos. La de la profesora Laurita Garza, que dice: el Nobel de la Paz, importante esto, no ofrece más garantías que la continuación de la guerra. Patea la mesa desde arriba, allá en sus oficinas de gobierno, porque no está en la mira del fusil de los señores de la guerra que acechan a los campesinos allá abajo, en el campo. Lamentable. Efectivamente, es lamentable, como dice la profesora. Y José Manuel Barroso, que por cierto estaba perdido, hacía días que no tuiteaba. Muchísimas gracias por su respuesta de hoy. Eso se veía venir, dice José Manuel Barroso. Por eso el ELN tomó la decisión de retomar sus posiciones defensivas ante la incertidumbre sobre la continuidad del cese el fuego acordado con el gobierno de Colombia. Alerta ante declaraciones guerreristas del ministro de la Defensa. Estaremos alerta entonces. Gracias, José Manuel. Gracias a todos los que se pusieron en contacto con nosotros para responder la pregunta del día. Lo vamos a dejar con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy, por ejemplo, le mostramos el gigantesco negocio en torno a los medicamentos que se desarrolla en Occidente. ¿Habría una cura masiva y barata para la malaria si las grandes empresas farmacéuticas se lo propusieran? Bueno, pues con esta pregunta nos vamos a despedir hasta mañana en una próxima edición de Temas del Día.